Bienvenido al análisis BNE de esta mañana. Hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante y qué bueno que se haga previo a la Semana Santa. El tema de esta mañana es Jesús en el Getsemaní. Hoy con los invitados que tenemos, vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a conocer. Trataremos de profundizar porque nunca profundizaremos tanto en la palabra del Señor, hermano. Profundizaremos y seguiremos y aunque pensemos que ya lo sabemos, siempre encontraremos perlas y tesoros en la palabra del Señor. Pastor Rigo, cuando vemos los evangelios se nos narra acerca de la infancia, del nacimiento de Jesús, pero en los 4 se invierten capítulos para hablarnos específicamente y coinciden en los 4 evangelios hacer un énfasis mayor en los últimos 12 horas, 24 horas de Jesús aquí en la tierra, que trascendería tanto que partió la historia en 2, un antes y un después de Cristo, un antes y un después de la cruz. Pastor amado, hoy tenemos profesionales que también, hermanos muy preparados que quieren compartir con nosotros este tema y se tiene el privilegio de presentarles. Muchas gracias. Y en primer lugar queremos presentar a nuestra hermana magíster en teología, Leti Sumala, perdón, licenciada, buenos días, Dios la bendiga. Catedrática del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, trabaja a tiempo completo en el seminario y es una excelente catedrática, una excelente compañera, una excelente estudiante, y hoy nos estará hablando de este tema. Junto con nuestro hermano Pastor Saúl Valle, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Pastor, bienvenido, Dios le siga bendiciendo. Gracias. Pastor de la Iglesia Bíblica Fuente de Vida en San Juan, Zacatepeques. Bienvenido, mi querido hermano. Gracias, muchas gracias. Qué bendición. Y para iniciar, hermanos amados, vamos a hablar acerca de esto y no sé si ustedes gustan hacer una introducción previo a hacer las preguntas que tenemos por acá anotadas. Hacer el análisis. Licenciada, por favor. Muy bien, gracias, Pastor. Me gustó mucho algo que decía al principio, ¿verdad? Tenemos la historia en los evangelios presentados por 4 evangelistas y vamos a encontrar que siempre vamos a tener perlas nuevas, ¿verdad? El conocimiento es muy amplio porque nuestro Dios es infinito, ¿verdad? Y usted también decía algo, Pastor, y es que los 4 evangelios nos narran y nos dan datos importantes acerca de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lucas, según los estudiosos, tiene aproximadamente la 4ª parte dedicada a este evento, ¿verdad? Que sin duda alguna pues partió la historia, ¿verdad? En un antes y un después, al igual que Mateo y Marcos también, ellos dedican la 3ª parte de sus escritos a este importante evento que marca la historia para nosotros como cristianos evangélicos, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos partir, ¿verdad?, de la importancia y la trascendencia que tiene este momento para nosotros y principalmente pues Jesús en el huerto del Getsemaní. Excelente introducción, licenciada. ¿Pastor Saúl? Bueno, yo creo que es muy importante, Dios tiene control de todo, ¿verdad? Hoy que estamos aquí con la licenciada, creo que podemos verlo desde 2 puntos de vista, ¿verdad? Un punto teológico y un punto de la aplicación real de este evento tan importante en la vida del cristiano. Yo he llegado a considerar que el Getsemaní es tan profundo como el Monte Calvario, porque realmente es como dividir nuestra salvación en 2 fases. Y la primera fase sucedió en Getsemaní, cuando Jesús tomó la determinación, la decisión de podernos salvar. Como humano, Él sabía todo lo que tenía que venir en Él. Y creo que el monte Getsemaní, para cada creyente, debiese de ser tratado con mucha profundidad, con mucho respeto y con mucha conciencia, porque nos damos cuenta que nuestro pecado, no el pecado de Jesús, fue lo que promovió este maravilloso evento. Entonces, yo considero que el monte Getsemaní para cada uno de nosotros es algo tan especial que nos puede servir como el antídoto, como la vacuna para no estar pecando constantemente, debido a que sabemos todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Licenciada, vemos a Jesús en una situación ahí como no lo habíamos visto antes. Y los 4 evangelios apuntan a eso. Por ejemplo,
está una mujer que sabe que va a tener un bebé, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses. Una cosa es saber que va a tener un parto y otra cosa es saber cuando ya empezaron los dolores de parto. Entonces, licenciada, ¿cómo iba a enfrentar Jesús ese proceso? Muy bien. En cuanto a esto, creo que tenemos que ir un tanto más allá en la historia, y es al inicio de los tiempos, ¿verdad? Desde ese momento, desde el inicio, desde la eternidad pasada, nosotros podemos ver un plan trazado, ¿verdad? Todo esto que sucedió a lo largo de la historia bíblica, del texto bíblico, no agarró a Dios por sorpresa, ¿verdad? No tomó a Dios por sorpresa. Desde el pecado en Génesis 3 de Adán y Eva, ya había un plan redentor para nosotros. A lo largo de la Escritura nosotros podemos ver el carácter y la perfección de Dios. Se nos muestra a Dios como un Dios justo, santo, un Dios misericordioso, un Dios fiel. Y dada esa santidad, Él no puede tolerar el pecado. Desde ahí nosotros partimos entonces para entender del por qué Jesús tenía que enfrentar este proceso, porque era necesario que Él viniera a salvar a la humanidad del yugo del pecado, porque ese fue el objetivo de que Jesús se encarnara, como usted mencionaba, ¿verdad? Esa gestación que se dio, un milagro asombroso también, ¿verdad? Hablar de la encarnación del Hijo de Dios. Pero ese plan ya estaba trazado desde mucho antes, y lo que tenemos que entender acá del por qué Él vino y fue necesario que viniera a esta tierra es a causa del pecado de la humanidad. Adán y Eva pecaron, y desde ahí en Génesis 3 toda la humanidad está constituida, dice Romanos, como enemigos de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que nosotros tenemos en esta vieja naturaleza que nos gobierna. Entonces, ¿cómo iba a enfrentar Jesús este acontecimiento? Tenemos entonces en el Getsemaní ese momento que se dio, ¿verdad? Llevando la historia a este momento, el Getsemaní, ubicado en el Monte de los Olivos, y literalmente la palabra Getsemaní en arameo significa prensa de aceite. Eso es lo que significa la palabra Getsemaní. Entonces, viendo esto, todo esto que estaba aconteciendo, ¿cuál era el momento que estaba viviendo Jesús allí, verdad? Y decía el pastor algo muy interesante. La batalla más grande, esa angustia, la vivió Jesús en ese huerto de Getsemaní. Ciertamente, Él vivió y sufrió de manera corpórea en su cuerpo una aflicción muy grande en la crucifixión, ¿verdad? Y todo el padecimiento que Él tuvo, el ser latigado, el sufrir los clavos y todo eso fue un padecimiento muy grande en su cuerpo. Pero la batalla en lo espiritual se libró nada más y nada menos que en el huerto de Getsemaní, porque fue ahí donde Él se presentó delante del Padre en su humanidad, ¿verdad? Se presentó delante de Él y sabía que el cumplimiento de los tiempos de aquel plan trazado desde la eternidad, en ese momento se iba a llevar a cabo. El cumplimiento había llegado. Queremos invitarlos para que usted en las redes sociales pueda compartir este tema, pueda hacer alguna pregunta, si usted gusta, la estaremos leyendo, para que usted pues se enriquezca y también usted enriquezca este tema juntamente con nosotros. Ahora, Pastor Saúl, hablando de eso, del proceso que Jesús enfrentaba en el Getsemaní, ¿qué refleja para nosotros o qué reflejaba en ese momento el proceso de estar en el Getsemaní, ese momento de angustia, ese momento de dolor? Que aunque bien sabía el Señor que iba a resucitar, en esa parte Él nunca dejó de ser Dios, Él siempre es humano, pero en esa dicotomía, ¿qué nos refleja para nosotros? Pero yo considero, hermano, que el dolor de Jesús fue tremendamente grande, porque bien lo decía el pastor Chinchilla, ¿verdad? El dolor peor puede ser cuando empieza en la mente. Ya cuando nos vamos a examinar, nosotros empezamos a no dormimos y empieza aquel dolor tan grande dentro de nosotros mismos. Cuando ya lo enfrentamos, creo que es el cuerpo el que tiene que ir con la fuerza suficiente para poderlo tener. Creo que cuando empieza la situación mental es lo más difícil. Quisiera ir un poquito atrás, primeramente, a pensar cómo se preparó Jesús para esto. Yo creo que nadie, ningún ser humano, y Él estando como humano, está preparado para la muerte, ¿verdad? Por más que queramos prepararnos, por más que digamos que tenemos una fe profunda en el Señor, siempre va a causar con nosotros una conmoción en nuestras propias vidas. Ahora, ¿qué representó para nosotros? ¿Qué representa el Getsemaní? Y por eso decía que es algo que el creyente debe de tomar con mucha profundidad.
demuestra que la humanidad de Jesucristo nos demuestra, muchos pueden decir es que a Jesús no le dolió porque era Dios. Él dijo, ese clavo no me va a doler porque yo soy Dios y no me dolió, ¿verdad? Y cualquiera puede pensar de esa manera. Sin embargo, la muerte de Jesucristo, o ese momento tan especial para Jesucristo, lo hace diferente de cualquier momento, de cualquier dolor de otra persona. Porque quien estaba por morir era un inocente, era alguien que no había pecado. Vaya, nosotros cuando morimos por algo, porque al final de cuentas algo hicimos y somos pecadores, ¿verdad? Aquellas personas que fueron crucificadas con Jesús, ellos reconocían, bueno, nosotros al final de cuentas hicimos algo malo, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces, para nosotros lo que representa es saber que ese hombre sintió el dolor del pecado como nosotros también lo sentimos. Él pasó los momentos difíciles tan humanamente como nosotros. Entonces, cuando pasamos problemas, cuando pasamos situaciones muy difíciles, debemos de entender claramente que Jesús lo vivió, ¿verdad? Que Jesús se duele con el dolor que nosotros tenemos. Nuestras aflicciones le duelen a Él también. Entonces, creo que el Getsemaní representó para cada uno de nosotros los creyentes saber que el inmenso amor de Dios fue como humano, que nos los estaba dando, nos amó tanto, tan profundamente, que Él entregó su vida. Y en ese momento tomó la decisión de morir por nosotros. Licenciada, conocemos varias oraciones que hace Jesús, oraciones que trascienden, enseña a orar con la oración del Padre Nuestro. Hay varios lugares donde se cita a Jesús orando como modelo de oración. Hoy es una oración diferente. No se le ve a orar, no se compara esa oración a otras que ha enseñado. Así es. Pero Él empieza con una palabra su oración. Y cabal como lo enseñó. Cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Pero ahora está citando otro término que teológicamente tiene mucho significado. Él empieza con la palabra Abba Padre. Abba Padre. Así es. Licenciada, por favor. Muy bien. Es interesante ver en esta oración que nos deja ver algunos de los evangelios y especialmente Marcos, ¿verdad? Cómo Él nos deja ver la palabra Abba Padre y nos da a nosotros la oportunidad de ver lo que Jesús estaba expresando. Y Abba Padre, mis hermanos, Abba en arameo significa padre. Y padre, pues, es en griego pater, ¿verdad? Abba Padre. Ambas palabras significan padre. Pero esta palabra más allá para nosotros porque nos está mostrando una intimidad, ¿verdad? Esa relación que tenía Jesús con su Padre, el poder llamarle Padre. Pues a Dios nadie le llamaba Padre. Y Él viene y nos deja ver cómo es su relación con Dios, esa cercanía, esa intimidad que Él tenía. Y es ahí donde a nosotros nos da una muestra de lo que nosotros podemos llegar, esa relación que nosotros podemos tener con el Padre. Pero lo importante de esto es lo que sigue. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús ya conocía el momento que estaba llegando. Ese plan ya estaba trazado, Él sabía que el cumplimiento había llegado a su hora. Sin embargo, en estas palabras que Él menciona, todas las cosas son posibles para ti, nos está dejando a ver una de las perfecciones de Dios, uno de sus atributos, y es todopoderoso. Todas las cosas te son posibles. Aún Él conociendo la voluntad y el plan de Dios que se iba a gestar en ese momento, Él viene y se presenta. La palabra de Dios nos dice que antes de que nosotros nos acercamos a Dios en oración, Él ya conoce de que tenemos necesidad y sabe lo que vamos a decir. Y es que aquí Jesús no está como apelando a tratar de cambiar esta voluntad, ¿verdad? Sino en esa cercanía, en esa relación de padre e hijo, nos está diciendo que podemos acercarnos a Él nosotros también, conociendo que a Él todo lo es posible. Y no para cambiar su voluntad, ¿verdad? No para demandar algo de nosotros para Dios, no. Reconociendo ese poderío que Él tiene, pero relacionado con esa relación de padre e hijo. Esa cercanía, esa intimidad que tiene que tener un padre con su hijo, y en este caso, pues nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, mostrándonos esa relación con el Padre, con el Creador del universo. Interesante.
En algunos segundos que quiera agregar algo, Pastor Saúl, pero creo que es importante también el tema pastoral. Sí, definitivamente. La palabra Abba era utilizada especialmente por los niños para referirse a sus padres. Y eso lo que hacía era demostrar la sumisión. Cuando Jesús está diciendo Abba Padre, está reconociendo una sumisión del poderío de Dios, ¿verdad? Y creo, hermanos, que esa oración nos enseña a nosotros de cómo debemos de orar nosotros en sumisión a Dios. Jesús sabía que Él era todopoderoso y que si Él quería, no podía morir nadie, íbamos a ser salvos, ¿verdad? Él tiene todo el poder y le dijo, tú eres poderoso, así es que todo está en ti. Si quieres, pues que no pase esto en mí y ya, salvos todos. Pero sin embargo, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios estaba basada en un propósito para la humanidad. Y ese propósito se tenía que cumplir, ¿verdad? Y esta oración realmente demuestra esa sumisión. Excelente. Miren, hermanos, hablar de ese tema apasiona, conmueve y nos lleva a algo, a ser agradecidos con Dios. Y usted dijo algo, pastor, cuando lo logramos entender, por amor. Por amor dejamos de pecar. Sí. Me detengo que aunque mi carne quiera, al recordar todo ese sufrimiento de nuestro Señor, previo a ser ejecutado, hermanos amados, Sí. nos enseña a nosotros a ser agradecidos y alinear en ese Getsemaní nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Queremos agradecer a nuestra hermana licenciada Majo Toj, así le decimos nosotros a la licenciada Majito. Ella es nuestra intérprete de lengua de señas, con la intención de que la comunidad sorda aprenda acerca de este tema, la oración de Jesús en el Getsemaní y su gran enseñanza. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a unos videos, pero espero que usted esté aprendiendo juntamente con nosotros. Esperamos sus comentarios en las redes sociales. Vamos con los videos. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Marcos 14, 32 al 36, Nueva Traducción Viviente. Hoy nosotros en un gran interrogatorio juntamente con Pastor Blasio Chinchilla para aprender acerca de este tema, Pastor. Si usted quisiera hacer una pregunta, algún comentario, háganoslo saber. Durante la mesa redonda estaremos abordando también sus comentarios, sus preguntas, sus aportaciones que son muy valiosas, Pastor. Muy bien, en realidad es muy bueno lo que hacemos. Vemos del punto teológico, lo vemos del punto pastoral, ambas muy importantes. Hay una palabra que Jesús dijo en esta oración: aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. En otra versión dice que no se haga como yo digo, ¿verdad? Sino como tú quieras o como tú dices. Licenciada. Muy bien. Precisamente en Marcos 14, versículo 33, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de beber de la copa, es participar del contenido de la copa, ¿verdad? Este contenido puede ser favorable o puede no ser favorable, ¿verdad? Esto lo tenemos que tener claro acá. El cáliz de la ira de Dios estaba siendo derramado en esta copa. La ira de Dios estaba siendo depositada allí. ¿Y a causa de qué? A causa del pecado de la humanidad. Todo eso iba a estar sobre Jesús. Y ese es el momento crucial en este huerto de Getsemaní, ¿verdad? La copa de la ira de Dios, el pecado que iba a estar sobre de él. Por eso es que
En Marcos 10:38 nos dice, cuando Jesús le dice a los discípulos, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Esto está haciendo referencia precisamente a este momento en el huerto de Getsemaní, cuando él iba a estar separado del Padre, porque la santidad de Dios y el pecado no pueden estar juntos. Entonces, por eso es que hubo una separación entre el Padre y el Hijo a causa de esa copa que se iba a derramar sobre él. Pero lo importante de esto es, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto, mis hermanos pastores, nos hace ver esa sumisión al Padre, ¿verdad? Esa sumisión a la voluntad del Padre, que aún el momento que estaba llegando era un momento crucial, y en su humanidad Jesús lo estaba sintiendo, ¿verdad? Esa separación, esa carga del pecado. Creo yo que cada uno de nosotros ha experimentado lo que el pecado hace en nosotros, y es que trae una separación de Dios. Ahora, eso multiplicado por toda la humanidad, eso es lo que estaba llevando Jesús en ese momento. Y sin embargo, lo importante de esto es, no está demandando, Él está presentando esa petición delante de Él, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa sumisión es la que nosotros debemos de tener en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Esa dependencia de Dios, que no va a ser como yo lo quiero, como yo lo deseo, como yo lo quisiera que fuera, sino al final de todo, siempre será la voluntad de Dios la que se lleve a cabo. Aún así, esto pues traiga respuestas que yo no esperaba o que yo no quiera. Pero la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y es lo que vemos en la vida de Jesús, en este huerto de Getsemaní. Interesante. Fíjense que ya hay algunos comentarios en las redes sociales. Nuestra hermana Marta Herrera, gracias por la palabra, edifica mi vida, Dios les bendiga, siervos del Señor. Dice, nuestros hermanos pastores Pérez Miranda hacen un comentario y dicen, yo creo que en el Getsemaní se da por sentada la naturaleza de Jesús, es decir, que él debía de enfrentar la cruz y la muerte como humano, pero en total santidad para que el sacrificio fuese válido. Muy buen comentario, hermano. Saludos a hermana Lili Somoza, que ahí está reaccionando, y algunos comentarios más. Listo, con su respuesta, licenciada. Si yo no estoy alineado al pensamiento bíblico, me puedo equivocar, ¿verdad? Como usted decía anteriormente, sí. No, Jesús era Dios y como siendo Dios no le dolía, no hubo sacrificio. Eso fue un tema en un concilio, si no estoy mal, en el segundo o tercer concilio, hermanos sí. Amados, estamos hablando de los primeros años de la iglesia, y donde se da la respuesta, Jesús 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando no somos alineados, Pastor Saúl, al pensamiento bíblico, yo puedo equivocarme y llegar a pensar en algún momento, ¿será que en esa oración de aparta de mí esta copa, los planes de Jesús como el Hijo de Dios se estaban separando a los planes que Dios tenía como Padre? Y esa es la pregunta que yo quiero hacerle en este momento. Bueno, yo considero, hermano, que todo esto me trae a lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos pensamos que ese abandono sucedió en ese momento. Yo considero que el abandono empezó a suceder paulatinamente desde el monte Getsemaní, porque ya el pecado empezó a atacar a Jesús. Ya el pecado, ya desde ese momento, Jesús estaba sintiendo el peso del pecado en él. Entonces ya tenía que mostrar él su propia fuerza humana, porque ya Dios se estaba apartando de él para que el pecado pudiese ir con toda su fuerza y el Señor poderlo vencer. Recordemos que lo que sucedió en el Getsemaní no es una tragedia, realmente lo que es una victoria, ¿verdad? Hay un himno precioso que a mí me encanta, que habla acerca de esa historia tan maravillosa que nos muestra el Señor desde el Getsemaní y hasta llegar al momento de la crucifixión. Yo considero que, mis amados hermanos, el pecado tenía que ser vencido y fue vencido por el Señor y fue vencido por amor. Cuando Él está diciendo, si es posible que quites esta copa, era porque Él reconocía lo difícil que era, pero nos estaba demostrando su humanidad,
que como humanos queremos decir, mira, Señor, si este problema, si se lo puedes dar al vecino, dáselo al vecino, ¿verdad? Pero que no lo pase yo, porque al final de cuentas es un dolor. Miren, hermanos, cuando una persona pues va a morir, no sabe realmente cómo va a morir, pero Jesús sí sabía cómo iba a morir, sabía todo el sacrificio que tenía que hacer. Ese proceso que tenía que pasar. Entonces, humanamente, Él venía y reconocía esto. Algunas personas han llegado a pensar que por qué Jesús no enfrentó con esa gallardía la muerte, tal vez como la enfrentó Pablo, como la enfrentó el apóstol Pedro. Pero reconozcamos que son dos cosas diferentes. Aquí es un pecador el que está muriendo, aquí es un inocente que lleva la carga de todos nuestros pecados. Entonces eso hay una gran diferencia entre lo que Jesús estaba sintiendo. Lo hizo por amor, logró vencer por amor. Y es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos también con el pecado, ¿verdad? No debemos de estar obligados a no pecar. Debemos de buscar el amor, de reconocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y debido a ese amor nosotros también debemos de vencer la tentación del pecado. Queremos seguir agradeciendo los comentarios en nuestra hermana Fabi Juárez de Guamuch, Blanca Salazar, bendiciones hermanos, gracias por estar compartiendo este tema y por sus comentarios que nos hacen. Esa oración también de ¿por qué me has abandonado? Se vuelve el cumplimiento del salmo profético escrito por David en el Salmo capítulo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es por eso que miramos al final de ese sacrificio, consumado es. Todo estaba dicho y todo se cumplió. Cada proceso de Jesús, cada agonía estaba predicha y Él buscó el cumplimiento. Y qué presión más psicológica eso, ¿verdad? El saber a lo que yo me voy a enfrentar, saber, por ejemplo, que voy a salir y alguien me está esperando para matarme y tengo que salir para que se... O sea, es una presión en la parte humana. Qué presión más fuerte en el psico, ¿verdad? En el psique, quise decir, en la psicología. Ahora bien, pastor, todos en algún momento hemos pensado que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no nos quiere, lo que usted decía, licenciada, ¿verdad? Hace un momentito. ¿Qué significa esa parte? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien. Y esto lo encontramos en Marcos 37 y 38, ¿verdad? Luego de que Jesús hizo esta oración y nos lo deja ver el Evangelio de Marcos, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, esto pues había sido una antesala a eventos que habían estado sucediendo, ¿verdad? En esta última semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos pues habían estado trabajando, sirviendo en el ministerio terrenal. De una u otra forma, en la humanidad pues había cansancio, ¿verdad? No vamos a negar eso. Y no vamos a negar que quizás estos 3 discípulos que habían acompañado hasta este lugar al maestro, porque él así lo quiso, él se los pidió a ellos 3, llegaron y tal vez tenían muchas buenas intenciones. Dice que el mundo está lleno de buenas intenciones, pero al final de todo ellos estaban cansados. Pero no solamente estaban cansados, sino que no velaron. Y es que esta palabra velad, la que menciona aquí el Señor Jesús, es sinónimo de permanecer atento, de estar firmes, de estar vigilantes, de estar alertas. ¿Para qué? Porque, mis hermanos, las tentaciones van a venir, y por eso es que el Señor Jesús le menciona, para que no entréis en tentación. ¿Y qué nos dice esto a nosotros hoy en día? ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros? Tenemos que estar firmes, estar atentos en oración, porque las tentaciones están a nuestro alrededor. Y si nosotros no permanecemos firmes, si nosotros le damos cabida a la carne y alimentamos más la carne y descuidamos nuestra oración, nuestra relación con Dios, las tentaciones van a venir y muchas veces ni cuenta nos vamos a dar. Vemos ahí el otro punto en este aspecto, y es que Jesús estaba orando por el momento que venía, que a él esperaba. Para poder soportar ese momento, él estuvo en oración con el Padre. Los discípulos, por el otro lado, no. Ellos se durmieron por el cansancio que tenían,
¿Y qué sucedió después? La tentación vino, Pedro lo negó como el Señor Jesús ya había dicho, los demás salieron huyendo, lo dejaron solo. ¿Qué hubiera pasado? Y aquí tal vez estoy hablando de más, ¿verdad? Porque la Biblia no nos muestra nada de eso, pero ¿qué hubiera pasado si estos hombres hubieran permanecido vigilantes, orando, siendo firmes, estando alertas a lo que venía? No sabemos qué hubiera pasado, estoy pensando de más, pero eso es lo que nosotros podemos aplicarlo el día de hoy. Estar firmes y estar alertas para cuando venga el pecado, venga la tentación, nosotros vamos a poder identificarlo. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una estrecha relación con Dios. Vamos a estar pidiendo su voluntad. El Espíritu Santo va a estar en nosotros, porque dice que el Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Tengo que alimentar mi espíritu. ¿Y cómo alimento mi espíritu? A través de la lectura de la palabra para saber qué es lo que dice Dios, qué es lo que demanda Dios, y también a través de la oración para conocer la voluntad y lo que Dios desea para mi vida y para su gloria al final de todo. Es interesante escucharlos en la exposición de este tema. Pastor, usted decía, miramos a Jesús no enfrentar la muerte con esa gallardía que él estaba acostumbrado. Lo vemos cuando enfrenta en el desierto al enemigo, se le ve esa gallardía que tiene. Pero es que ahora no está en sí enfrentando al enemigo, sino va a cargar los pecados de toda la situación. Es totalmente diferente. Así es. Porque lo vemos enfrentarme con una gallardía que hasta le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí. Pero ahora es diferente, porque el que no conoció pecado Se hizo pecado. ese es el justo. Ajá. Para justificarnos. Los Ahora está. impuestos. Pastor, ya tenemos un minuto, pero por favor terminemos aquí. Yo quiero darle la palabra a usted. El espíritu está pronto en la carne. Tan profundo, ¿verdad, hermanos? Esto es tan profundo. A mí me llama la atención que el Señor por tercera vez llama a los mismos hombres, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Los llamó y los llamó a la transfiguración. Y luego después a la hija de Jairo, y ahí estaban ellos precisamente. Recordemos que dos de estos habían pedido, yo quiero estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué Jesús no se fue a orar solo? Déjalos a todos. De hecho, ya lo hacía solo, ¿verdad? Ya lo hacía solo. Y los mandó en aquella barca. ¿Cuál era el propósito de que ellos fueran y estuvieran ahí? ¿Verdad? Bueno, pues la primera cosa es que se tienen que transformar como testigos. Y hermanos, cuando estamos hablando de velar, estamos hablando de sacrificio también. Es que velar no es que no tengamos sueño, sí tenemos sueño. Pero Él está diciendo que tenemos que hacer ese sacrificio de estar despiertos ante cualquier tentación, todo lo que pueda suceder para con nosotros. Entonces, en conclusión, hermanos, yo creo que nosotros, los discípulos estuvieron ahí para ser testigos de lo que estaba pasando con Jesús. Y si ellos estaban dormidos, ¿qué tan buenos testigos podían ser? Nosotros debemos de estar despiertos porque además de cualquier otra cosa, somos testigos de todo lo que Dios está haciendo. Muy bien, estamos en este análisis BNE. Hoy es jueves, vamos a ir a unos videos. Por favor, usted no cambie porque nosotros ya volvemos. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, haciendo referencia a esas prensas donde el fruto del olivo es machacado. Cuando Cristo llegó a Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde sería triturado por una ira sin misericordia. Esto para hacer posible que hoy los creyentes disfrutáramos de esa misericordia sin una gota de ira. Pastor, literalmente, ¿qué podemos aprender de este proceso de Jesús? Bueno, yo quisiera, hermanos, que como haciendo una especie de conclusión de este momento, yo quiero recomendarle a todos los hermanos que escuchan estos temas, ¿verdad? Creo que muchos ya se saben hasta de memoria estos pasajes. Es hermoso saber cuando nos damos cuenta que lo encontramos en los evangelios, pero eso no significa que tengamos 4 evangelios. Nosotros tenemos un solo evangelio visto por 4 personas. Por eso dice evangelio según San Juan, evangelio según San Marcos, porque al final de cuentas es para confirmar todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Y creo que
viéndolo desde este punto de vista, el Getsemaní debe de seguir siendo para nosotros el pilar de soporte para no pecar. Yo lo he tomado así, porque el amor tan grande de Jesucristo que empezó a sufrir en ese momento, y ustedes lo mencionaban, aquel que ya está acostumbrado a cargar, ¿verdad? Pues ni modo, pero aquel que no está acostumbrado a cargar, ¿qué dolor va a hacer? Si nosotros ahorita pudiésemos ir a la terminal, vemos cómo toda la gente puede echarse la carga encima y como que sin nada, pero agarre usted un bulto ahorita y écheselo encima, el dolor va a ser más grande. Hasta con vaídos. Sí, hasta con vaídos para nosotros. Sin embargo, eso fue lo que pasó con Jesús. Él está llevando la carga de todos nuestros pecados, hermano. Y óigame bien, los pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Eso significa que el peso fue tremendamente sobre él. Ese amor tan maravilloso nos debe de tener siempre firmes delante de Dios. A los predicadores, predicar con más profundidad, predicar del amor de Dios. Aprender a bajarnos del púlpito y acercarnos al creyente y estar con él y poderle demostrar ese amor, ¿verdad?, que Jesucristo pudo demostrar para con nosotros, siendo más tolerantes, estando más cerca de ellos en sus propias necesidades. Creo que esto nos debe de volver más sensibles a nosotros como creyentes, hermanos. A mí me encanta esta parte del Getsemaní, como me encanta la parte del Calvario también. Pero recordemos, hermanos, no fue una tragedia, es una victoria para el creyente. Y hoy nosotros celebramos eso, esa victoria maravillosa, de saber cuánto pasó Jesucristo para que usted y yo tuviéramos la victoria. Esa victoria maravillosa, oh bendita historia, la del Getsemaní. Amén. Queremos agradecer a nuestra hermana Marta Girón, dice, hermoso día, estoy aprendiendo mucho. Nuestra hermana Colochita Estrada, saludos hermanos, Dios los bendiga, gracias por la enseñanza de hoy en BNE, en el análisis. Estoy siendo edificada y bendecida, aprendiendo de Jesús a través de ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias hermana, estamos orando por usted en el nombre de Jesús. Comparta esta transmisión y únase para que otros puedan estar aprendiendo. Si tan solo lográramos entender, como usted dijo, Pastor Saúl, el tema del Getsemaní, mis amados hermanos, dejaríamos de pensar en verano y realmente pasaríamos a la conmemoración de una Semana Santa. Amén. No es el sacrificio de cualquier hombre, es el mismo sacrificio del Dios encarnado. Usted dijo algo y me impresionó y me tocó. El saber de que el Señor Jesús estaba cargando mis pecados pasados, los presentes y los que voy a cometer. Y eso me toca, hermano, eso toca mi corazón y me hace vivir más agradecido, porque el Señor, sabiendo que yo le iba a fallar, aún así decide morir por mí. Amén. Todo ese sacrificio, todo ese peso de pecados, hermanos, lo hizo pensando en mí, lo hizo pensando en usted. Cuando logramos entender eso, hermanos amados, logramos alinear nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Licenciada Leti, era necesario que Jesús padeciera tanto, que llegara a la máxima ejecución, porque lo ejecutaron, o sea, no fue que lo hayan matado y por misericordia le doy el tiro de gracia y se acabó, no. Hicieron que sufriera hasta lo más profundo, como lo hacían todos los delincuentes, malhechores. Era necesario, hermana Leti, que nuestro Señor padeciese de esa manera. Por supuesto que sí. A esa Qué pregunta, dura respuesta que está dando, sí. a esa respuesta, la palabra corta podría ser sí. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue sustituto, en sustitución de nosotros. Porque los que merecíamos estar en esa cruz, sufriendo todo lo que Él sufrió, éramos nosotros. Esta muerte tenía un carácter judicial que demandaba una paga por el pecado de la humanidad. Esto era necesario. Y es que lo mencionamos en esta mesa y se tocó. Vemos a Jesús llorando en el Getsemaní y vemos a un Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Muriendo con esa valentía, lleno del Espíritu Santo. Pero la diferencia en esto es que en Jesús estaba todo el peso de nuestro pecado. En Esteban, ¿no? En Jesús sí.
Y sobre todo, lo que dicen muchos estudiosos, historiadores, que el punto aquí álgido de todo esto es esa separación que hubo del Padre con el Hijo, ¿verdad? Ellos estaban en comunión siempre. Y en ese momento ellos se separaron a causa de nuestro pecado. Y es ahí donde nosotros tenemos que nuevamente pensar. A causa de todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió, esos látigos, que no son como nos lo muestran las películas. Creo que una de las películas que se acerca más es la última, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Sin embargo, unos dicen que se queda corta aún, porque esos látigos de verdad que le cercenaron el cuerpo. Esa corona de espinas no fue una corona nada más, sino era un tipo casco que se le ponía y se le presionaba. Y de esa manera él se desangró. Entonces, todo eso era necesario que él lo pasara a causa del pecado. A causa de mi pecado, a causa del pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Entonces, qué maravilloso es esto, mis hermanos. Y cómo no, a causa de todo esto, yo le voy a decir no al pecado, no a la tentación. Si acá nosotros lo que mencionamos fue a grandes rasgos de las cosas que él sufrió, no nos podemos imaginar y no podemos profundizar cuál fue la realidad de todo esto. Otro de los aspectos importantes porque él necesitaba y era necesario que él muriera es que la muerte era exigida. La santidad de nosotros, la justicia de Dios, la redención de nosotros exigía un sacrificio perfecto. Ya no aquellos sacrificios que se hacían año con año, ¿verdad? Donde cada uno llevaba, según era el pecado, pues llevaba el sacrificio ante el sacerdote y el pecado era limpiado por un año. No, ahora no. El sacrificio fue perfecto y de una vez y para siempre. Hebreos 13, 11, 12 nos muestra esto de esta manera. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él derramó toda su sangre a causa de nosotros. Ya no fue un animalito que era por un año para limpiar y cubrir el pecado, no. Ahora es limpiado nuestro pecado, porque en él fue cargado el peso de mi pecado. Y eso, mis hermanos, lo debemos de valorar y atesorar. Y como decía Pastor, pues esta semana que sea diferente, la próxima semana que viene que sea diferente. Ya tenemos el conocimiento y no podemos decir no lo sabía. Nosotros podemos ignorar todo lo que aquí hemos visto, podemos ignorarlo, pero nunca vamos a poder decir yo no sabía que el peso del pecado había sido cargado sobre Jesús, él siendo santo y sin mancha. Entonces, a esa pregunta, por muy duro que sea, sí, era necesario. Esto es interesante, Pastor Rigo, cuando decimos era necesario ir a la cruz y como bien decía la licenciada, el dolor, el castigo, el flagelo de Jesús empezó, la cruz es el gran cierre. Sí. Pero él empezó a derramar sangre de Getsemaní. Recuérdense que él ahí sudó sangre. O sea, ahí empezó ya la famosa pasión de Cristo, ¿verdad ustedes? Las últimas 12 horas. Esto tuvo que haber sido a las 9 de la noche, dicen los comentaristas, ¿verdad? No tenemos cómo argumentarlo, pero fue entre las 9 de la noche y 9 de la mañana, que aproximadamente empezó ya a derramar sangre en el Getsemaní. Luego todos conocemos el flagelo, ¿no? El castigo, ¿no? Dice que ahí empieza, yo estaba leyendo un estudio forense con respecto a la muerte de Jesús, ¿verdad? Y el castigo del flagelo. Y termina esto en la cruz, pero Jesús ya antes, 12 horas antes, ya estaba pagando un precio, ya estaba literalmente sudando sangre. Pastor, en la aplicación personal, la misma pregunta, ¿es necesario que Jesús fuera a la cruz? Bueno, hermanos, siempre nos preguntamos eso, ¿por qué no fue más fácil agarrar una lanza, metérsela en el corazón y se terminó todo, ¿verdad? Yo he pensado más fácil, una gotita de sangre hubiera sido suficiente. Suficiente. Y abunda. Y lo de todo el universo se paga ahí. Y se hubiera pagado. Sin embargo, hermanos, tomemos en cuenta quién está muriendo. Un cordero. Está muriendo el Cordero de Dios.
Y el cordero tenía que pasar un proceso para poder morir. No simplemente era venir, métale el cuchillo, se murió y se terminó. No, para comenzar, tiene que haber un proceso y el cordero de Dios estaba muriendo y tenía que llevar ese proceso. Recordemos que ahí en el monte Getsemaní, él empieza a sudar inclusive sangre. ¿Por qué? Porque el peso sigue siendo ya fuerte para él. Es tan fuerte que ahí empieza, él a sentir ese dolor tan grande ya, y cuando uno empieza a sentir el dolor tan grande, pues se conmueve como él se estaba conmoviendo. Era necesario. Yo creo que sí, definitivamente, hermanos, y le damos gracias a Dios que así haya sido, a Jesucristo por haber soportado tanto, ¿verdad? Que fuera tan largo. Y también es para una memoria nuestra, ¿verdad? Probablemente para nosotros, así fue el que le metieron una lanza y murió, ¿verdad? No fue así, es que es para hacernos conciencia, ¿verdad? De todo lo que realmente Jesucristo hizo. Por eso yo quiero concluir con esto e invitar a todos mis hermanos que escuchan estas hermosas pláticas, que llegó el momento de dejar de jugar al cristianismo, de dejar de ser mediocres cristianos. Llegó el momento de hacer lo que Jesús hizo. Llegó el momento de subirnos a la cruz. Llegó el momento de no solamente estar observando la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que hoy como conclusión tenemos que hacer. Yo le invito a que usted deje todo lo que tenga que tener y se crucifique con Jesús. ¿Verdad? Que aprendamos que todo esto que Él vivió, lo vivió por amor. Lo vivió para que un día compartamos con Él en la patria celestial. Dice Gálatas capítulo 5, que los versículos 24, precisamente siguiendo con esa línea de pensamiento, pastor, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Y allí los han crucificado. Amén. Esa es la decisión que hoy debemos de tener, de crucificarnos. Sí. Es decir, bueno, con Cristo soy juntamente crucificado, pero ahora yo, mi naturaleza pecadora, la llevo a la cruz y la crucifico. Amén. Y que ese dolor ahora sea gratitud, ¿verdad? Sí. Hacia el Señor. Antes de orar, hermanos, quiero agradecer los comentarios de mi hermana Evelyn Vega. Bendiciones, hermanos, un saludo para todos y para la licenciada, dice, siga adelante. Flori de García, bendiciones, pastores, Dios les bendiga. Y licenciada Leti, Dios continúe bendiciendo su vida. Isaías Hernández, bendiciones, hermano. Pastores Pérez Miranda hacen un valioso comentario, dice, es maravilloso comprender la profundidad del sacrificio de Jesús, saber que Él fue separado de la comunión con el Padre por causa del pecado de la humanidad. Eso era muy triste. Si cuando nosotros pecamos y contristamos al Espíritu Santo nos sentimos muy tristes, y es porque nuestros propios pecados, ¿cuánto más sintió Jesús que cargó el pecado de toda la humanidad? Pastor Uría Pérez, Dios le bendiga, Pastor Urías, Aruna Rafael, y bendecido jueves, que Dios los bendiga, saludos cordiales. Ahora es tiempo de pensar, meditar y terminar orando, hermanos, y entregarle nuestra vida al Señor. No son tiempos de vacaciones para ir a la playa, es tiempo de conmemorar Amén. El flagelo, el sacrificio, la muerte y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a ese sacrificio hoy podemos decir, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Y quisiéramos terminar orando, y si usted está separado del Señor, acérquese, hoy podría ser el día, y si usted todavía no lo conoce, hermanos amados, hoy es día de entregarle su corazón. Pastor amado, le gustaría terminar orando, haciendo esas dos invitaciones para aquel que está alejado, que se reconcilie hoy con el Señor, y aquel que no le conoce, que hoy haya entendido y le entregue su vida a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, antes de tener la oración, realmente referirme a mis hermanas que están pasando por momentos muy difíciles, aquellas hermanas que todavía llevan cargas en su corazón. Yo soy un consejero, me gusta estar cerca de los hermanos y veo como muchas llevan todavía cargas en su corazón. Creo que llegó el momento de aceptar lo que el Señor nos dice. Si alguien tiene cargas, venid a mí, que yo voy a llevar esas cargas por ti. Así es que, hermanos, ojalá que este estudio se nos grabe en nuestro corazón y podamos no solamente ser oidores, sino hacedores. Amén. Bendito Dios y Padre, a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Queremos darte infinitamente gracias por
haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pero especialmente por ese momento en el Getsemaní. Un momento tan difícil que 3 testigos lo vieron, Señor. Padre bendito, Señor, gracias Jesús por haber aceptado ese reto. Gracias Jesús por no haberte bajado de la cruz. Tú lo podías hacer, pero no lo hiciste, Señor, por amor a nosotros. Padre, ayúdanos a vivir una vida santa. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, que de corazón te podamos servir. Gracias por este momento tan especial que nos demuestra tu amor profundo. Nos demuestra que el Getsemaní y el Calvario, Señor, son 2 cosas que fueron necesarias para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ese camino tan largo desde el Getsemaní hasta el Calvario, Señor, nos dio la victoria. Gracias, Padre, por esta bendita historia. Bendecimos a aquellos hermanos que todavía, Padre bendito, están indecisos, que aunque un día aceptaron a Jesucristo, no han tomado la verdadera decisión de tener una íntima relación con Él. Padre, haz que cada uno de nosotros lo hagamos. Y aquellos que no han conocido ese amor maravilloso de Jesucristo, que tú, que pones el querer como el hacer, lo puedas poner también en ellos. En el nombre de Jesús hemos orado, Padre bendito. Amén y amén.